Arte del barroco en Italia. El barroco fue un periodo caracterizado por exuberancia. Se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura. Surgió en Italia y después se extendió al resto de Europa y América. Se caracterizó por presentar gran complejidad y dinamismo formal, al igual que una enorme ornamentación y efectismo. En Italia, el comienzo del siglo XVII marcó un momento de cambio para aquellos de la religión católica romana. Se impuso una cultura católica renovada en la sociedad italiana, y a medida que su influencia se fue extendiendo, comenzaron a construirse más y más iglesias nuevas. Las iglesias se habían convertido en un lugar de aliento, espacios de belleza y decoración expansiva. La música. En el siglo XVIII, los compositores italianos desarrollaron la ópera que conquistó toda Europa. La producción creció sin límites, renovándose el interés por ese nuevo estilo de música, el barroco, caracterizado por una mínima armonización, ausencia de polifonía y una gran abundancia de la improvisación. Podríamos señalar dos momentos claros en el barroco italiano: un periodo de decadencia producida por la falta de creatividad en la música italiana tras la muerte de Claudio Monteverdi, uno de los pioneros del barroco en Europa, y un segundo periodo donde destaca la expresividad, la creatividad, originalidad y el impulso de la ópera que hizo surgir nuevas e importantes figuras en Italia. Claudio Monteverdi es el primer gran compositor del barroco. Inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Por primera vez en la historia del arte instrumental, se precisan los instrumentos a los que está destinada la ejecución, los matices, los efectos dinámicos. Alessandro Scarlatti jugó un papel fundamental en la historia de la música, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera, contribuyendo a perfeccionar las formas del aria da capo y de la obertura italiana de 3 movimientos. Si bien es cierto que en Italia el violín barroco ocupa un lugar destacado, no hay que olvidar a los organistas, y entre ellos cabe citar a Girolamo Frescobaldi, que desde Florencia contribuyó a la evolución de la técnica de la fuga. Fue ya en la primera mitad del siglo XVIII cuando nos encontramos con la figura más importante de la música barroca en Italia, Antonio Vivaldi. Llega ya en el barroco tardío y es cuando la música instrumental barroca adquiere su mayor belleza. De Vivaldi hay que destacar el concerto grosso y el solista. Vivaldi ha pasado a la historia de la música como uno de los grandes del periodo barroco, siendo emulado y seguido por muchos compositores posteriores y un precursor del poema sinfónico. Compuso más de 750 obras, entre ellas destaca Las 4 estaciones. Es una de las figuras más influyentes y relevantes de la historia de la música. En el siglo XVII el teatro se desarrolla en 3 tipos de espacios. Los misterios medievales habían dado paso en el Renacimiento a las moralidades, que desde la segunda mitad del siglo XVI empezaron a llamarse autos sacramentales. Este tipo de teatros fueron reemplazados pronto por el teatro a la italiana, un espacio cerrado que se acabó implantando por toda Europa y se convirtió en sinónimo del teatro. De ello dan testimonio su poesía, su correspondencia y sus tratados sobre técnicas representativas como el entrenamiento de la voz, el movimiento del cuerpo o la gesticulación, que cambiaron el teatro moderno. En Florencia, un grupo de artistas e intelectuales comenzaron alrededor de 1580 a discurrir sobre el teatro griego y los aspectos técnicos de una adecuada representación del mismo. La comedia nueva rompía con las 3 unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar que propugnaba la escuela de poética italiana, al tiempo que añadía el estilo, tanto mezclando en una misma obra elementos trágicos y cómicos, como valiéndose de distintos tipos de verso y estrofa según lo que represente. El nombre de comedia nueva toma como precedente el surgimiento de la comedia nueva de la antigua Grecia del siglo IV. La aristocracia europea sentía pasión por el lujo y las grandes fiestas. Para celebrar cualquier acontecimiento organizaban festines en los que la música y la danza siempre estaban presentes. Es lo que ahora se llama comúnmente danza cortesana, para estar en estrecha conexión con la música barroca. En ese momento se la conocía como bel dance, la cual en la corte como tal desaparece y lo que queda de él termina fundiéndose en lo que gradualmente terminará siendo danza clásica. Alrededor de 1680 los ballets de la corte desaparecen y el rey deja de bailar. Entonces estas danzas teatrales y no naturalistas comenzaron a ser bailadas exclusivamente por bailarines, donde los movimientos del cuerpo suelen ser de pequeña amplitud. Los bailes de las máscaras eran realizados por miembros de la aristocracia, de las clases altas y la realeza. Se desarrolló en Italia entre el siglo XVI y XVIII. Los invitados llevaban ropa lujosa y elegante en concordancia con el estilo de sus máscaras, que eran decoradas artísticamente muy coloridas. La mascarada implicaba el uso de la música y la danza, el canto y de la interpretación dentro de la elaborada escenografía, en los que el marco arquitectónico y el vestuario podían estar diseñados por un arquitecto renombrado.
para representar una alegoría diferente que halagara al patrón. Reflejó la importancia de la religión en los países católicos a la par que del gusto burgués en los protestantes y se caracterizó por el realismo, la riqueza e intensidad de los colores, así como un fuerte contraste entre luces y sombras. La pintura barroca presenció el nacimiento de nuevos géneros pictóricos como son los bodegones, vanitas y cuadros costumbristas que enriquecieron la iconografía religiosa heredada del medioevo. Importancia del color. La luz y el color pasaron a ser grandes protagonistas encargados de producir la profundidad y la perspectiva, más que la línea y el trazo. Tenebrismo. Su obra revolucionó la pintura del siglo XVII por su naturalismo, su realismo a veces brutal y el empleo del claroscuro llegando al tenebrismo. La muerte de la Virgen, 1606. Según la leyenda, la Virgen muestra este aspecto debido a que el pintor empleó como modelo a una cortesana ahogada en el río Tíber. A su alrededor se encuentran los apóstoles entre visibles muestras de dolor. Las 7 obras de misericordia, 1606. En pleno exilio, Caravaggio realiza una obra extraordinaria, donde de nuevo lo sagrado y lo profano, las antiguas escrituras y los personajes bíblicos se mezclan o encarnan en hombres comunes. Clasicismo. Se opone al naturalismo de Caravaggio. Se parte del naturalismo para luego embellecerlo e idealizarlo. El principal representante del clasicismo es de Venecia. Toma la importancia del color y del barroco la tendencia decorativista, con las escenas de la conversión de San Pablo y el martirio de San Pedro. La imagen va a cobrar un auge asombroso en el barroco dado su nombre en poder de persuasión. La imagen religiosa induce a la devoción, pero también hay imágenes retóricas fruto de la razón y de la reflexión intelectual. Características. Naturalismo. Se pretende representar las cosas tal como son expresando emociones, metiendo psicología en el personaje. El dinamismo. Se da mucha importancia al movimiento con los giros espiral y escorzos. Contrastes lumínicos. Importancia de la representación de las calidades de los objetos. Las figuras adoptan posiciones teatrales y los gestos son más expresivos. Hay composiciones en aspa, los paños flotantes en el viento y la gesticulación expresiva de brazos y manos. Los materiales son el bronce y el mármol. Algunos autores son Bernini, que es el representante más importante. Fue un escultor magnífico cuya obra estuvo marcada por las características del barroco italiano. Su inspiración provenía de los modelos helenísticos, sentido dinámico y sobrio realismo. Sus obras más importantes son Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Los Longinos, Fuente de los Cuatro Ríos y El sepulcro de Urbano VIII y Alejandro VII, etc. Se logró reconocer la gran importancia que tiene el barroco a lo largo de la historia del arte, ya que durante este periodo Europa pasaba por grandes crisis, tanto económicas como religiosas, pero a pesar de ello se construyó la identidad de Europa, la cual escapa del clasicismo heredado del Renacimiento, en el cual las reglas del arte eran tan perfeccionistas que para muchos artistas podrían resultar muy asfixiantes. Algunos lo catalogan como una total catástrofe, una caída de todo lo que se había logrado con esfuerzo en el Renacimiento, pero nosotras pensamos completamente diferente. Esa brisa refrescante que necesitaba el arte fue un paso vital y necesario para marcar el antes y después que muchos artistas dieron.